Buen día, trabajadores y trabajadoras. Les saluda el doctor José David Ramos, médico ocupacional de la empresa. Voy a estar compartiendo con ustedes esta capacitación referente a las lecciones aprendidas en la primera ola, en la segunda ola y cuáles son las acciones que permitan disminuir el impacto de la tercera ola de COVID-19 en nuestro país y en particular en la empresa donde nosotros trabajamos. Para ello, vamos a un poco contextualizar cuáles son las diferentes variantes que mayormente vienen circulando en el mundo y la nueva clasificación que se tiene. Anteriormente, todas las variantes del COVID-19 tenía un nombre más científico. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud le ha puesto estos nombres que nos permiten a nosotros identificarlos de una manera más fácil. Por ejemplo, al variante del Reino Unido, que es alfa, al de Sudáfrica beta, al de Brasil gamma y a la India, que es esta última variante, que es delta. Como bien sabemos, la primera ola ha sido producto por la variante que venía de China, de Wuhan, y la segunda ola en nuestro país ha sido a causa de la variante del Reino Unido y al final ya quien se ha posicionado ha sido la variante de Brasil. Que bueno, en esta tercera ola se prevé lo que vamos a tener es justamente con la variante Delta. Entonces vamos a pasar brevemente cómo está comportándose en el mundo estas variantes y veamos lo que ocurre, por ejemplo, en la India, que es la variante Delta que ha ingresado ya a nuestro país. Vamos a ver que ellos, la ola anterior, este es el reporte de casos positivos que tienen y si comparamos con el reporte de casos de esta última variante de la India que tienen, es casi 4 a 5 veces superior a la anterior. Entonces, eso quiere decir que el impacto es mucho mayor, el contagio es mayor. Entonces, esto es lo que se ha comportado en la India. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Bueno, en nuestro país esta es la primera ola. Aquí tenemos el descenso que ha sido. Esta es la segunda ola que estamos. Ya estamos justamente descendiendo. Pero este descenso no sabemos cuánto tiempo va a mantener, ya que la variante India ya ha ingresado a nuestro país. Ya se han reportado los primeros casos. Entonces, no sé cuánto tiempo exactamente sea este descenso. Será, no sé si será 2 meses. No sé si lleguemos a eso. O es que antes de ello empecemos con la otra ola que sería a causa de esta nueva variante del virus India. Podemos ver cómo se comporta en Brasil. La COVID, ahí casi no hay descensos importantes, se ha mantenido bastante, no hay esas olas tan marcadas como nosotros lo vemos, lo que sí se ha comportado es bastante similar. Casi siempre han tenido alzas de casos y no han tenido periodos tal vez de descenso como nosotros, como otros países. Entonces, como podemos ver, hay una variedad de comportamiento de los virus en el mundo, a pesar de ser COVID, pero cada variante se comporta de una manera distinta y en cada país se comporta también de una manera distinta. Eso es la razón porque no sabemos exactamente cómo se va a comportar en nuestro país, pero sí debemos prepararnos como lo que ha ocurrido, por ejemplo, para India pensando en esto. Entonces, brevemente, hay que hacer un recuento cuántos casos confirmados tenemos en el mundo por COVID-19. Tenemos 177 mil millones, en este caso, no, 177 millones de casos confirmados. Fallecidos tenemos casi 4 millones en el mundo. Bueno, vamos a ver un poco cómo está Perú. Revisemos, hasta el día 12 de junio tenemos 2 millones de casos. Fallecidos tenemos 188 mil, casi 200 mil, que representa casi más o menos, será entre 7% de la población, 6 a 7% de la población que ha fallecido por producto de COVID-19. Veamos brevemente cómo están nuestros hospitales referente a estos casos que están hospitalizados. Veamos, por ejemplo, todo lo que está en rojo significa que están llenos. Salud tiene 6.742 casos hospitalizados. El Ministerio de Salud tiene 3.166. En las clínicas tenemos 567 casos que están hospitalizados. En los hospitales de las Fuerzas Armadas del Policía Nacional tenemos 59. Pero como podemos ver, todos los hospitales todavía siguen llenos. Los hospitalizados todavía no hay camas libres, como podemos ver. Veamos en la parte inferior, hospitalizados según el uso de ventilador mecánico, de casi el 76% de las personas que están en el hospital necesitan
necesitan usar ventiladores mecánicos. Solamente un 23% están hospitalizados y no llegan a usar los ventiladores mecánicos. Entonces es importantísimo, si las personas que llegan a parar al hospital, de 10 personas, casi 8 personas requieren ventiladores mecánicos. Solamente 2 personas más o menos son los que no van a requerir. Entonces es importante tomar en cuenta esto, porque esto nos quiere decir cuando te hospitalizas más o menos cómo va a ser tu conducta a seguir. Aquí brevemente vamos a ver cómo es la disponibilidad de las camas UCI en los hospitales. Como podemos ver, no hay disponibilidad, solamente la parte amarilla es donde está disponible la cama UCI, pero la mayor parte es roja. Quiere decir que casi todos los hospitales todavía están llenos. Veamos en aquí los fallecidos por etapas de vida. ¿Quiénes han fallecido más? Los adultos mayores. Si quiere decir mayor de 60 años, 65 años para arriba, mayor es el riesgo cuando se infecta por COVID-19 de fallecer. Como podemos ver, tenemos 131.750 fallecidos adultos mayores. Adultos menores de 60 años, de 30 años a 60 años, tenemos 53.000. También es importante, los jóvenes han fallecido como 2.200, los niños 724, los adolescentes 288. Bueno, como podemos ver, el gran grupo de fallecidos es adulto mayor, casi prácticamente de los 288.000, 131.000. O sea, es importantísimo los fallecidos. Estará bordeando, debe ser entre 65 a 70% de los fallecidos son adultos mayores. Veamos aquí cómo se ha comportado en la primera ola y la segunda ola, los fallecidos. Veamos, la primera ola versus la segunda ola. Evidentemente que en la segunda ola hubo más fallecidos. Mira cómo podemos comparar esta gráfica, quiere decirnos que hubo más fallecidos en la segunda ola que en la primera ola. Entonces, esto nos debe llamar la atención con esta tercera ola, el comportamiento, cómo va a ser. Si ya tenemos más o menos este gráfico, este reporte, entonces será algo similar o un poco más. Eso es lo que se espera. Pero veamos. Veamos cómo estamos en la vacunación en nuestro país. Actualmente, hasta el día 16 de junio, se ha logrado ya vacunar a 2 millones de personas con las dos dosis, 2.108.000. Esto quiere decir más o menos será entre 6% de la población más o menos ya ha sido vacunado. Solamente con una dosis tenemos a 3.665.000. Pero lo más importante aquí es que la persona tenga ya las dos dosis. Cuando ya tiene las dos dosis, tiene menor probabilidad en este caso de infectarse por COVID, o en caso que se infecte, va a desarrollarlo de una forma leve, no se va a complicar. Por eso es la importancia que las personas tienen que estar vacunados, y en este caso hasta la segunda dosis. Y con la segunda dosis ya disminuye el riesgo de poder contagiarse y también el riesgo de complicarse. Y bueno, no se ha visto todavía hasta ahora los casos que hayan fallecido, los que se hayan vacunado en nuestro país. Así que por esa parte, la vacuna sí nos va a proteger en caso de infectarnos, no vamos a hacer enfermedades graves y mucho menos vayamos a fallecer. Por eso es la importancia de las vacunas. Entonces, aquí estamos viendo más o menos las vacunas, con qué vacunas más se han vacunado a la población peruana, con AstraZeneca, aquí un reducidito en esta parte inferior que vamos a ver en esta gráfica, con Sinopharm, que ha sido los primeros lotes de 1 millón que ha llegado, que se ha vacunado mayoría del personal de salud, está aquí. Actualmente se viene vacunando con Pfizer, que más o menos son de 6 millones que debe llegar. Actualmente ya ha llegado, me parece, como 4 millones, pero la población se está vacunándose con Pfizer en mayor cantidad en nuestro país. Entonces veamos ahora cómo está, por ejemplo, la efectividad de las vacunas. Es necesario saber. Como bien sabemos, hay diferentes vacunas en el mundo, y estas vacunas no todos tienen la misma efectividad. En otras palabras, no todos te protegen de la misma forma. Algunos te protegen un poquito más y los otros tal vez un poquito menos. Pero lo más importante es que debemos que buscar las vacunas que tengan del 85% para arriba de efectividad. En este momento, no, por ejemplo, tenemos la vacuna Pfizer, la que nos estamos vacunando, tiene una alta efectividad de 95%, pero nosotros quisiéramos comprarlo esta vacuna, o sea, para que todos nos vacunemos con esto, pero no se puede, porque ellos nos dicen, solo te puedo vender esta cantidad
limitada y te voy a entregarte de acá, no sé, a unos 3, 4 o 6 meses, como vamos a ver en este calendario de entregas que se tiene. Entonces, por esa razón, los países tienen que comprar otras vacunas a pesar que su efectividad no sea tal vez del 95%, pero, por ejemplo, 94%, 92% es muy buena. Lo más importante es que tengan una efectividad de 85 para arriba, más o menos, ya nos hace pensar que la vacuna es buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vacunas de Sinopharm que hemos tenido en el primer lote que nos ha llegado, ha logrado una efectividad casi del 80%. Sigue siendo buena, de todas maneras, pero es un poquito menos efectiva que el Pfizer. Entonces, esto va a depender mucho de las vacunas. Por esa razón, las vacunas tienen que ir también mejorándose a sí mismas y tendrán para que puedan incrementar su efectividad. Ya iremos viendo en el tiempo que las vacunas no solamente van a tener de un tipo de virus, sino las vacunas ya tendrán de 2 o 3 cepas que son las variantes que van a incorporar dentro de sus vacunas para incrementar la efectividad. Podemos ver, por ejemplo, la vacuna Sputnik 5 tiene también una efectividad alta, 92%. Entonces, hay que seguir viendo más o menos esto, cómo se está comportando la efectividad de las vacunas. El otro que hemos visto, ¿qué vacunas se están aplicando en Perú? Tenemos la vacuna Pfizer, que supuestamente se ha contratado 20 millones, la Sinopharm 1 millón, la COVAX Facility es una forma de cómo un conjunto de países se han unido para comprar vacunas y luego distribuirse por igual. A través de este COVAX Facility también nos está llegando Pfizer, que vamos a ver, también la AstraZeneca. Entonces son las vacunas que están ingresando a nuestro país, pero aquí podemos ver la programación más o menos de las vacunas cuando van a llegar a nuestro país. Podemos ver, en mayo ha llegado 1 millón de Sinopharm, con eso se ha vacunado casi el personal de salud y parte de las Fuerzas Armadas. Pfizer, que ha llegado también en mayo, se está vacunando ya a la población después de este caso del personal de salud y de las Fuerzas Armadas, que ha sido la primera etapa. Y luego en junio sigue llegando la vacuna Pfizer y esto nos está permitiendo vacunar a la población. Pero la segunda, ya la tercera entrega va a ser a partir de octubre. Eso quiere decir que vamos a tener un periodo que no nos va a llegar la vacuna Pfizer. Lo pronto que nos va a llegar por este grupo de países que se han juntado, que es COVAX, nos va a llegar casi 1 millón de vacunas más o menos, debe estar al llegarnos, no sé si ha llegado ya esto, pero con esto seguiremos vacunando. Y luego otra vacuna que es la AstraZeneca, por este mismo mecanismo de COVAX nos debe llegar, pero los demás, las entregas van a ser después. Eso quiere decir que es importante, debemos saber, no es que la población se puede vacunarse, actualmente se viene vacunando casi 150.000 por día, pero incluso se puede aumentar esa vacunación a más, pero el problema no solamente radica allí, el problema es que no tenemos vacunas ya para seguir vacunando a esa proporción. Entonces, el próximo reto del gobierno de nuestro país, en cuanto asuma la presidencia, debe viajar a estos países, a algunos de los países, ver la forma de cómo traernos estas vacunas que nos deben, a ver si nos pueden hacer llegar lo más antes posible para poder vacunar. Uno. Otro sería buscar a ver si contratamos con algunos otros laboratorios para poder traer. Entonces, cuanto más rápido tengamos más vacunas, podremos vacunar a mayor población, pero si no, tendremos que esperar que vayan llegando las vacunas a medida como nos habían ya propuesto en los contratos que tenemos. Entonces, eso es importante. La población tiene que entender que no solamente radica en que cuánto podemos vacunar por día, sino que si tenemos la vacuna para poder vacunarlos. Es importante, bueno, básicamente ya como reflexión, la tercera ola es posible que sea igual de la segunda ola o un poco más. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en Chile, la ola que ha sido azotada por esta variante ha sido mayor que la anterior, a pesar que en Chile la población de vacunados ya superaba los 20%. Entonces, nosotros recién estamos más o menos 7% de nuestra población que se ha vacunado y esto de las vacunas, si nos va a proteger para la tercera ola, no, pues no nos va a proteger porque para que nos logramos protegernos para la tercera ola, ya como país en conjunto, deberíamos tener la población vacunada por lo menos del 70% para arriba. Antes de eso, es difícil que nos proteja. Claro, tendremos menor riesgo las personas que ya han sido vacunadas, sí, pero el impacto va a seguir siendo igual. Ahora, es importante que también sepan que cada vez que el virus va a mutar, el virus cada vez se muta y se hace más fuerte, se hace más contagioso, se hace más agresivo. Por esa razón es que
como hemos visto, en la India pues no se ha comportado de una manera bastante diferente a la ola anterior. Brevemente hay que hacer una revisión sobre las pruebas que tenemos disponibles. Es algo que ya sabemos, las pruebas que tenemos para detectar anticuerpos, que son las pruebas rápidas que se aplica a la persona que ya ha tenido COVID o la persona que se haya infectado, pero pasados los 14 días recién se le debe hacer esta prueba porque recién tiene utilidad. O sea, ¿para qué nos sirve? Para saber en la empresa cuántos trabajadores ya han tenido COVID hace 2 semanas para atrás. Puede ser hace un mes, puede ser hace 2 meses. Para eso nos sirve, pero no nos sirve para diagnosticar COVID en este momento que la persona tiene. Para eso tenemos las pruebas antigénicas, que es lo que se está usando en todas las empresas, la prueba de antígeno, que es mucho más rápido, pero esto se aplica en los días que empieza a tener síntomas la persona. O sea, en los primeros 5 días que la persona tiene síntomas, hacemos la prueba de antígeno, va a salir positivo. Pero si la persona no tiene síntomas, la prueba de antígeno va a salir negativo. Por eso es importante cuándo vamos a usar. La prueba molecular igual se debe usar cuando la persona tiene síntomas. Pero también la prueba molecular sirve para detectar las personas que se hayan contagiado y estén asintomáticos, también sirve. La única prueba que sirve para una persona que no tiene síntomas, que puede pensar o sospechar que se ha contagiado, es la prueba molecular. Pero sigue siendo limitado el acceso a la prueba molecular, ya que todos los laboratorios, casi todos los laboratorios, solamente muy pocos, casi todos los laboratorios que dicen que hacen la prueba molecular, tienen que llevar su muestra. Ellos te toman la muestra en la clínica, es cierto, o en el laboratorio, pero después tienen que llevar su muestra al Instituto Nacional de Salud para que pueda procesar su muestra. Por esa razón, muchas clínicas te dicen que en 2, 3 días vas a ver tu resultado a través de la página del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir? Que tu muestra que te han tomado lo han llevado al instituto para que el instituto pueda procesarlo. Y la demora para procesar el Instituto Nacional de Salud, porque recibe de todas las muestras de los hospitales, de estos laboratorios, de las clínicas, la demora es alta todavía. Entonces, por esa razón todavía no tenemos mucha accesibilidad. Entonces, ya brevemente vamos a repasar lo que ya sabemos. COVID-19 puede tener diferentes formas de presentarse. Cada variante puede tener de una manera diferente. ¿Cómo se va a comportar la variante Delta? Todavía no sabemos. Esta variante de India, ¿qué tipo de síntomas adicionales puede tener o tal vez qué tipo de síntomas característicos? Sabemos que COVID, la mayoría de las personas solamente tienen síntomas leves, pasan como si fuese un resfrío. Pocos hacen síntomas moderados y muy pocos ya llegan a una hospitalización para que puedan recibir, en este caso, oxígeno de alto flujo. Vamos a ver, el 85 a 90% de las personas se recuperan en una infección temprana, solamente más o menos un 5 a 10% pasan a la fase pulmonar, requieren hospitalización, donde las personas empiezan a tener dificultad para respirar o necesitan de oxígeno mediano o alto flujo, y muy pocos ya requieren de unidad cuidados intensivos. Bueno, ya sabemos también que tenemos que hacer, es importante. Lo que nos ha funcionado ha sido las medidas de protección y prevención. Lo más importante es no contagiarse. Para ello todos somos responsables, tanto el gobierno, los ciudadanos que somos nosotros y los medios de comunicación informando lo que debe ser. Brevemente, las medidas que nos han dado resultados a no contagiarnos. Muchos de nosotros que estamos escuchando esta capacitación todavía no nos hemos contagiado y esperemos no contagiarnos tampoco en la segunda ola hasta lograr vacunarnos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? El uso adecuado de la doble mascarilla. Lo otro, el distanciamiento físico. Lo otro importantísimo es no tenerle miedo. Si es que ya nos hemos contagiado, tenemos que pensar que nos vamos a recuperar, nos vamos a poner bien, y para eso pues no va a contactarse con su médico en la empresa o en su seguro, que ya tenemos más o menos como ya venimos controlando en la primera y en la segunda ola. Importantísimo, cuidarse, cuidarnos, y también exigir que la persona que es tu compañero de trabajo tiene que cuidarse, porque si se está cuidando, te está cuidando a ti para que no te pueda contagiar. Las líneas que tenemos que siguen funcionando, tanto del Ministerio de Salud, que es el 113, del E-Salud, que es el 107. Ya brevemente, para finalizar, decirles que la mascarilla debe ser doble. Lo que se ha comprobado hasta ahora, que todos los virus por COVID-19 se ha contagiado no por la mano, no por los productos como antes pensábamos, que teníamos que rociar al cuerpo, rociar a los productos, lavarlos con lejía. Eso no se ha demostrado que haya contagiado. Lo que se ha contagiado a la persona es de persona a persona, sin usar mascarilla, que conversen en espacios cerrados o en distancias cortas, menos de
de 2 metros, el contagio es rapidísimo. Pero si nosotros usamos la mascarilla y que sea doble, para el variante Delta tiene que ser doble mascarilla, entonces el contagio va a ser menor. En los ambientes cerrados, por favor, en las empresas, en las oficinas, hay que tratar de mantener las puertas abiertas, así está haciendo un poquito frío, las ventanas un poco abiertas para que pueda caiga ventilación. Y el uso del doble mascarilla. Como bien sabemos, la mascarilla que es más efectiva, que más sirve, es la KN95. Claro, después de la N95, pero la N95 no se vende en el mercado porque es solamente para los hospitales. Pero la KN95 sí se vende. Debe estar bien fijo hacia el que debe cubrirte la nariz y la boca y debe estar bien fijo. Esto, la KN95 tiene una protección por lo menos de 85%. Bueno, si no tenemos KN95 tendremos que usar la mascarilla quirúrgica simple, eso es la de 3 pliegues, y encima nos pondremos otra quirúrgica simple si es que tienes, o si no, una comunitaria, pero debe ir encima. Siempre la mascarilla que más protege debe ir adentro, cubriendo siempre la nariz y la boca, y ahí encima debe ser el que tiene menor protección. Por ejemplo, si tienes un KN95, quieres aumentar otra protección más, encima recién vas a poner la quirúrgica simple o una mascarilla comunitaria. Bueno, eso sería la capacitación del día de hoy. A mayor información, igual estaré tratando siempre de darles el alcance a medida que tengamos cuáles van a ser el comportamiento de este virus, que ya se ha reportado que ya hay casos en Arequipa, pero en Lima ahí ya se está haciendo los estudios genómicos que pronto seguro vamos a tener ya los resultados. Así que a seguir cuidándose, protegiéndose, usar las mascarillas, que es lo que ha protegido del 99.9% de infectados, ha sido justamente por no usar mascarilla. Entonces, eso es la principal medida. Muchas gracias.